Recibimos con un caluroso aplauso al Padre Gonzalo Llanos. Hola a todos, me alegra mucho estar con lo que me queda de voz hablando acá en mi tierra natal. No he tenido mucha oportunidad de hacerlo, así que me da mucha alegría de verlos a todos de vuelta, crecidos en todo sentido, y me da mucha alegría. Esta charla va a ser como un poco conclusión. Venimos escuchando doctrinas muy buenas y por eso de verdad los felicito por organizar estas conferencias, por haber mantenido, el número 14 dice mucho porque la perseverancia es difícil, seguir luchando y eso implica mucha gestión, muchas luchas apostólicas para seguir dando este material, informando almas. Y de verdad es una gran contribución a instaurar el reino social de Cristo, hacer esto, formar almas. Pero quería darles ahora, ya quizá un poco también por el cansancio que tienen, algo, si se quiere, práctico, un poco más de comentar, casi una charla medio de café, de comentar algunas experiencias de otras personas, porque no quisiéramos salir de acá solamente con la cabeza llena de ideas, pero ningún plan para hacer o ninguna tarea para la casa. Dios quiere que no solamente entendamos intelectualmente la importancia de que Cristo reine en la sociedad, en la familia, en las instituciones, en la educación, sino que hagamos algo al respecto. Ciertamente estaba buenísima la idea que escuchamos al principio de Luis Roldán, de que este reinado social de Cristo, podríamos llamarlo, no lo digo con esta palabra, pero prácticamente es un medio de salvación de las almas. Y entonces hace la sociedad católica que sea más fácil la conversión, el volver a Cristo, la santificación, la salvación. Pero eso no nos exime, el soñar con esto, no nos exime de lo que es nuestro trabajo en el apostolado. Eso es una misión de todo cristiano, no es para ciertos profesionales del apostolado. Todos profesamos la fe y allí mismo decimos que queremos instaurar ese reinado de Cristo en las almas de todas formas. Lo que quiero hacer es simplemente compartirle iniciativas que otros han tenido, porque a veces quizás no se nos ocurre mucho qué hacer. ¿Cuál es el paso siguiente? Salgo de esta charla y ¿ahora qué? Es el famoso ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué quiere Dios de mí? Ciertamente hay que preguntárselo. Por eso los invito de verdad a rezar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Es lo que hace San Pablo cuando se convierte. No dice, gracias, ya entendí, Señor, perdón por haberme equivocado, me vuelvo a mi casa. Sino que este cambio de vida es lo que nos pide el Señor, dedicarnos al apostolado. ¿Por qué? Porque lo hizo Él, y ya es suficiente motivo. Pero también porque es la única forma en que, verdad, Cristo reine en todas las almas, conquistándolas. Lo que voy a hacer es simplemente, bueno, primero un par de datos estadísticos. No quiero meterme con esto mucho, cada vez que empezamos la estadística empezamos a ¿no? Entonces, me decían, estuve recientemente en España, y me decían, sí, en España son todos católicos, quizás algunos no practican. Vamos a ver estadísticas. 47% de los españoles se dicen católicos, 47, o sea, no son todos. 17 practica, y en el caso de los jóvenes solamente el 10% practica. Entonces, en conclusión, son una minoría los católicos allí en España. Esto lo traigo de México, acabo de aterrizar de ahí. Ahí vemos cómo en 120 años bajó del 99.1% a un 77% ahora. Nosotros, acá en Argentina, arrancamos desde ahí abajo, hace mucho tiempo, 77%. Post pandemia, 62.9% de los argentinos se dice católico. La práctica de la fe es 3%. Y si hacemos así un poco de estadística del pueblo, un pueblo de 10.000 habitantes, más o menos de 100 personas, quiere decir que menos del 1% está yendo a misa. Entonces, no hay práctica de la fe católica. Va a ser difícil instaurar el reinado social de Cristo si ni siquiera hay ningún interés, si ni siquiera saben quién es Cristo, ¿sí? Entonces, no va desligado el gran ideal del reinado social de Cristo del apostolado. Al contrario, nos implica, nos envuelve, nos impulsa a trabajar. ¿Qué apostolado quiere el Señor que hagamos? Primero, el buen ejemplo, que es más fuerte que el milagro. Ya no hacemos los milagros que hacen los primeros cristianos, pero sí podemos tener santidad de vida. Y eso, ¿saben qué? Es lo más difícil. Es mucho más fácil hacer reuniones pastorales,
y ser creativo con un montón de cosas que ser santo. Claro que sí, es mucho más fácil el marketing y todo lo que quieran que la santidad de vida, dar ese buen ejemplo. Hace poco tenía una chica que llega con una amiga alemana que habían venido a visitarla, le hago una historia breve, pero me dice la chica alemana era luterana y me dice que quería ser católica. Le digo, ¿por qué? Porque quiero tener la fe que tiene mi amiga. La veo que va a misa, está entusiasta, se confiesa, está feliz con su fe, yo quiero eso. Eso es el ejemplo que pedimos. No digo que el día que seamos santos canonizados podemos empezar a dar ejemplo, sino es eso, contagiar eso. ¿Cuánta gente se convierte porque vio al otro? Y eso es mucho más fuerte. Esa gente no tiene acceso a un libro, no va a escuchar una homilía, ni siquiera va a buscar un podcast católico, no va a buscar nada porque no conoce ni nadie quiere que le muestre eso. Un sacerdote me contaba, viajaba en avión por arriba del Polo Norte y estaba dormido. Y lo despierta la azafata, creo que era China, y le hace señales así por la que mire la ventana. Y así medio dormido mira la ventana y ve una aurora boreal en el Polo Norte, una cosa impresionante. La azafata podría haber pensado, está dormido, no lo quiero molestar, se va a poner de mal genio, qué sé yo. O es una crueldad no despertarlo. Nosotros conocemos a Dios, es una crueldad no despertar a los demás y mostrarles a Dios. Por eso ese apostolado. No para, ya sabemos, no es para brillar nosotros, sino para glorificar a Dios. Vida santa y piadosa, lo más difícil, pero lo más necesario, porque eso convierte. Ya saben, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Y la santidad es ese ejemplo. De vuelta, no esperemos a ser grandes santos, hagamos lo que podamos, es ahora, es el buen ejemplo de ahora. Pero también va acompañado de palabras. O sea, no ahorrarse las palabras. Para mí este culto de Jim, que escuchamos bastante ahora de José, ha sido un ejemplo sacerdotal, lo leí antes de entrar al seminario, de chico antes de conocer mi espíritu incluso, y me encantaba eso decir. Entonces sí, era un gran apóstol de los medios, impresionante, pionero en la radio, pionero en la televisión, increíble. Pero sobre todo me fascinó más esto, no perdía oportunidad de hacer apostolado. Se sentaba en un taxi, iba a la peluquería, todo era oportunidad de hacer apostolado. Y no pensaba, bueno, pero esa persona está obsesiva. Qué bueno somos si somos obsesivos de Cristo, si tenemos obsesión, digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, amar tanto a Cristo como el que ama de fútbol, está todo el día saca el tema de fútbol de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta vergüenza de hablar de Dios? Tenemos reuniones familiares, tenemos compañeros de trabajo, tenemos un montón de situaciones cada día que son ese momento donde yo puedo instaurar el reinado social de Cristo. Bien, algunos tendrán vocación en la política y podrá hacer algo desde el punto de vista de la política. Excelente. El que está llamado a ser sacerdote, a consagrarse, puede hacer desde ese punto. Muy bien. Pero todo laico tiene esta obligación de no perder estas oportunidades, porque esto es lo que transforma la sociedad. Aunque sea un granito de arena, aunque sea una gota, tras gota que cava la piedra. Ese es el apostolado de la palabra, el no perder esa oportunidad. Y les digo, lo he puesto en experiencia, no es que no quiero poner a contar mis casos, pero digo, cualquier sacerdote también lo puede hacer. Para nosotros es fácil, digo, sí, es cierto. Termina con un, ¿y no le gustaría confesarse? Y ahí empieza la cosa y viene la gracia de Dios, y a nosotros sacerdotes nos toca poner la cereza arriba de la torta muchas veces, del trabajo que hizo otro, de la oración que hizo otro. Pero cada uno tiene esa cosita que hacer, ese puntito, esa palabra para decir. Y pueden hacer tantas conversaciones inútiles que tenemos. ¿Por qué no hablar de Dios? ¿Por qué no hacer que de una forma positiva, alegre, amena, podamos compartir esas cosas? Acaban de escuchar un montón de cosas. ¿Cómo que no van a contar lo que escucharon hoy? Eso es apostolado también. Transmitir eso, no simplemente decir, estuvo lindo, comimos rico, ¿no? Sino, hay un contenido que aprendí. ¿Para qué? Para compartirlo. Y hay que aprender a compartirlo. Si sabemos hablar, podemos aprender, podemos compartirlo también. Apostolado de la oración. Eso es algo de lo que nadie puede eximirse. Y tiene mucho fruto. Cuando íbamos a misionar, una de las cosas que le enseñamos a los chicos era, cuando uno entra en la casa, van a encontrarse con mucha gente mayor que pasa el día viendo televisión y cocinando. De verdad es lo que hacen. Eso es el caso es repetido al infinito. Esa gente, les digo, Dios les dejó ese tiempo para que recen. Porque con la oración pueden hacer muchísimo. El rosario, la Virgen tanto lo pide.
comuniones espirituales, hablar con Dios durante el día. Es mucho lo que se puede crecer y para eso existe incluso la vejez misma, pero la vida misma está para eso, para unirse con Dios. Y la oración puede hacer muchísimo. No tenemos suficiente fe en la oración. No terminamos nunca de creer esto, que el rosario puede convertir personas, puede convertir familias, pueden tener guerras. Una tercera guerra mundial, ya conocerán el caso, no voy a entrar en tanto detalle, lo cuento rápido. Es un rosario que se hizo en un momento que estaban a punto de lanzar en Rusia, el ejército del norte tenía una fábrica de misiles con cabezas ojivas nucleares. Bueno, para hacerla breve, se hizo una campaña en ese rosario, se prendió fuego esa fábrica y se quemaron. No se sabe al día de hoy cuál fue el origen del fuego y el general que estaba a cargo de esa invasión y ese ataque que iban a hacer se murió. Bueno, el rosario es poderoso, puede tener una tercera guerra mundial, también puede hacer las otras cosas que necesito, pero tenemos que tener fe en la oración, rezar. Ay, no tengo tanta fe por el rey, no importa, rece, ya vendrá la fe, ya vendrá todo lo demás, pero hay que rezar en serio. Si no somos almas de oración, no se puede nada. San Pío X, denme un ejército que rece el rosario y conquistará el mundo. Bien, ¿y dónde está ese ejército que rece el rosario todos los días? Somos nosotros, no esperemos que lo haga otro, somos nosotros. Bueno, voy poniendo citas acá para que las lean, pero no quiero detenerme, más bien quiero apurarme un poquito, son muchos temas los que quiero mencionar. Eso entonces en cuanto al apostolado que nos toca a todos. Ahora lo que quiero contar son simplemente ejemplos de apostolado que he conocido, porque a veces uno dice, bueno, qué lindo sería hacer algo. Eso lo escuché muchas veces, ¿no? Y eso queda en hacer nada. Entonces, piensen que Dios está pidiéndole a cada uno algo. O sea, cada uno tiene una parte que hacer ahora. Yo no la sé. Eso lo sabe Dios y se lo quiere contar y se lo quiere comunicar. Lo que voy a hacer es simplemente, ojalá, tratar de inspirarlo, contando las cosas que hicieron otros. Otras personas que me tocó conocer en la vida. No digo que son los mejores del mundo, lo que sea, simplemente lo que Dios puso en mi camino, y eso conozco y eso les comunico. El primero es esto, porque lo tuve de adolescente. Padre Arnaud, que empezó con él, Cristo Vive se llamaba, lo puse ese porque era el nombre original. Después nos dimos que otro ya tenía el copyright de ese, entonces tuvimos que pasarlo a Cristo Hoy. Y éramos adolescentes saliendo en bicicleta a vender eso en las parroquias. Pero me gustó este razonamiento. No había en ese momento semanario católico, piensen que esto era la era pre-digital. Ustedes ni conocen qué es eso, ¿no? Porque pueden buscar un libro de historia, era cuando no existían internet, y éramos felices. Entonces el semanario papel era así, se leía y tenía un gran impacto. Entonces pensó esto, Skew tuvo un gran impacto. Esto lo repito, me lo enseñó en ese momento. Él decía, tuvo un problema, sin embargo lo compró Pérez Compán, lo hicieron un poco más intelectual y perdió el público que tenía, porque quizás no entendía lo que estaba, más bueno que sea. Publicaban cartas del diablo a su sobrino, pues libros buenísimos, cosas muy buenas, pero para la gente se le hacía un poquito difícil de entender y se hizo aburrido, no lo compró más y no funcionó más. Entonces había que hacer algo popular y ese era el plan, ¿no? Entonces hacer algo impreso, popular, que se pueda leer y tener un poquito de formación de cada cosa y de piedad, de santos, de todo lo que ya conocía. Siguiente, son varios ciclos, voy diciendo medio rápido. Si después a alguno le interesa, pueden hacer preguntas de alguna cosa para extenderse un poco más, pero ya sé que estamos todos cansados. Por eso yo hago de pie la conferencia, porque si yo me duermo, después no tengo autoridad moral para despertarlos a ustedes. St. Paul Street Evangelization. Este era un chico que estaba haciendo su doctorado en estadística, el que aparece ahí con el gorrito, que también vinieron los grupos que teníamos ahí en Michigan. Estaba haciendo su doctorado, tenía su trabajo y hacía este grupo. O sea que estoy muy ocupado, no puedo hacer apostolado, no funciona. No es verdad. Siempre hay un lugarcito, hacían turno. ¿Qué era la idea? Era algo muy simple, ir a la Universidad de Michigan, ponían ahí, incluso no ponían mesita porque el Estado prohíbe poner mesita, entonces en los estados que si se podía poner mesita, en otros ponían una tela y así, ¿no? Que era poner un lugar que se llamaba el cuadrangular, que era el lugar donde pasaban todos los estudiantes, ponerse ahí a repartir material gratuito, folletos, rosarios, y era simplemente frenar y decirle, ¿quiere rosario? Quiere esto, quiere lo otro. Entonces algunos se frenaban y salían así conversaciones. Me decían, el 90% de la gente nos rechaza, y del 10% empieza una conversación y algunos sí dan un pasito más, algunos menos.
Quizás no es un fruto enorme, pero el impacto es, somos católicos, este es el mensaje para la gente, somos católicos, somos jóvenes, somos estudiantes, estamos trabajando y amamos la fe y hacemos esto porque queremos mostrarles la fe. Ese mensaje lo reciben todos, todos lo ven, en algunos dará fruto, en algunos menos, pero es esa idea de salir adelante a hacerlo. Un sacerdote también puso ahí su mesita con un cartel que decía, pregúntale al padre. Ask the priest. Lo sacaron a patadas, porque era sacerdote. El laico tiene esa ventaja, no tiene que pedir permiso a nadie y puede hacer un montón de cosas sin los permisos que necesitamos nosotros, que finalmente muchas veces son un no. Ustedes simplemente lo hacen, ¿no? Ni siquiera tienen que pedir perdón después, ni permiso ni perdón. ¿Cómo era? Bueno, simplemente, obviamente, rezar mucho por la gente. Esto lo hacían también con mucha oración y tenían también su formación. Iniciativa de este chico con su cuñado, en su momento era novia y la hermana, después se casó, después era el cuñado, empezaron a hacer esto, terminaron escribiendo el libro de Street Evangelization, hicieron, todo se hace en un merchant, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Una cadena, ¿no? Entonces, todo se hace una franquicia, esa es la palabra, entonces terminaron haciendo la franquicia St. Paul Street Evangelization, y mandaban ya el kit de lo que había que armar y todas las cosas, porque bueno, eso es también una cosa que sí aprecio de Estados Unidos. Quizás hay un poco menos de conciencia del regalo social de Cristo. Sinceramente sí, era difícil enseñar eso, hacerlo entender. Tienen otra historia, el catolicismo ha sido perseguido hasta los años 60 y algo, muy perseguido, y ahora semi perseguido, ¿no? Entonces sí el católico es extranjero allí, con quema de iglesia, todo, pasó una historia que capaz que no es tan conocida, pero han sido bastante heroicos. Entonces, siempre siendo una minoría perseguida, es un poquito más difícil pensar estas cosas del llamado social de Cristo, no han llegado a entenderlo, y también tienen su americanismo y todo lo demás. Pero hay una cosa donde me saco el sombrero, son muy prácticos. Y si entienden la idea de que hay que evangelizar, la hacen. Y si son buenos para hacer negocio, para poner su cabeza a hacer negocio en el apostolado. Y eso es algo para imitar. O sea, esa idea de, si para las cosas del mundo le pongo tanta cabeza, esfuerzo y entusiasmo, ¿cómo no para las cosas de Dios? Tengo que ponerle más entusiasmo, más cabeza, más planificación, más tiempo, más dinero. Esto también es un grupo de chicos. Ven, estoy poniendo, creo que todo lo que puse son ejemplos de laicos. Quiero mostrarles eso porque digo, sí, podría ponerle cosas que hacen órdenes religiosas y ustedes dirían, ay, qué lindo. Y ya, ¿no? Esto es para que les moleste un poco, ¿sí? Para que les pique un poco y le den ganas de hacer algo, es de verdad para eso. Catholic Society at Hillsdale College. Hillsdale College tiene una religión, el Partido Republicano. Son más políticos de conservadores que de otra religión. Pero originalmente era un colegio bautista. Entonces los católicos no eran bienvenidos para nada. Sin embargo, empezaron a coparlo. Más alumnos católicos, tuvieron que dejar entrar profesores católicos y hoy son 50 y 50. Es raro, porque los bautistas no pueden ni ver a los católicos. Pero, ¿qué hicieron estos chicos? No se puede hacer nada dentro del campus. Yo iba a ayudar ahí, no podía meterme, tenemos que hacer siempre a los costados, todas esas cosas raras, ¿no? ¿Qué hicieron estos chicos? Alquilaron este lugarcito, una casita linda, y hacen que un matrimonio recién casado vive en el piso de arriba, paga una renta muy baja, con tal que tenga abierto el lugar de abajo para grupos de formación, rosario, 1000 cosas, tenerlo activamente todo el día, ¿no? Está todo el grupo formado, lo que estaban en ese momento. Bueno, volviendo para acá atrás. Hacían todo lo posible para traer almas a Dios. Esa era la idea. Y se lo tomaban en serio. Salían a rezar el rosario en grupo, que lo vean todo el mundo rezando el rosario. O se reunían en una capilla para hacer el ángelus. Así, varias cosas que sea visible en la práctica de la fe. Y después invitaban. Todos los años tenían bautismos de conversos. Compañeros de ellos que se habían convertido y entraban en la iglesia católica. O sea, el fruto era bien visible y muy bueno. Y no eran chicos que habían venido de no sé dónde, que si yo, algunos de esos chicos los conocí, estaban en la secundaria, entraban ahí, se enganchaban, veían el entusiasmo que hacía, era contagioso, y así contagiaban a sus amigos a ser católicos. Imagínense, digo, pasarse de bautista a católico, nosotros no tenemos tanto quizá la idea de lo que es la conversión de una persona, pero es sacrificar todo. Es hacer que mi familia me pase a odiarme directamente, a pensar que me voy al infierno. O sea, es
realmente cruzar el Rubicón completamente. Y eso sí se logra, sí se puede, sí se hace cuando hay ese amor a Dios, que se transforma en la voluntad. Ahí va otro que es Christendom College, lo fui a la letra, fundado en 1977, Warren y Ann Carroll, con Jeff Myers. Ya le cuento un poquito de qué se trata. Un matrimonio, no puede tener hijos, ahí que hablamos escuchamos de que se encarna el matrimonio también en una tarea apostólica. Es lo que hicieron este matrimonio. Tenían esa idea de cristiandad. Empezaron a escribir una revista. Bueno, tenían cierto impacto, muy bien, pero querían hacer algo más. Querían hacer la Universidad Católica. Y la hicieron, y con mucho esfuerzo y sin dinero. Realmente cuentan algunos detalles así, que habían conseguido $100 para no sé qué cosa, era así, todo bien difícil para sacar adelante. Que ponían los profesores no tenían suficiente, enseñaban ellos. Cuéntate Jeff Myers, dice, se me fue el profesor de español, dice, yo no sé español, y me quedaba hasta las 3 de la mañana preparando la clase el día siguiente, y era profesor universitario de español, ¿no? Entonces, bueno, era sacar la cosa adelante porque está ese entusiasmo de que hay que llevar la fe a estos chicos. Me tocó predicar algunos retiros por ahí también. Ya cuando estuve, imagínense, es pequeña, hay muchas iniciativas como esta, repetidas, creo que puse una lista un poquito más adelante, de iniciativas de laicos católicos que hicieron su universidad. Algunas como, debe estar por ahí en la lista, Saint Thomas More, me parece que era, en New Hampshire, tenía 70 alumnos, eso es una universidad. Eran 2 barns, esos galpones de granja, y eso era una universidad, pero académicamente era muy buena. Le ponían mucho entusiasmo y estaban formando a los chicos en la fe muy bien. En esta les fue un poquito mejor, pero un poquito mejor. Llegó a 700 alumnos, era lo que tenía. Sin embargo, iban saliendo ya 300 vocaciones. O sea, se vive la fe a fondo. El que va ahí es porque quiere ser católico, tiene idea de cristiandad y quiere tener un impacto en la sociedad. Muchos de estos están formando, estos están muy cerca de Arlington, Virginia, que es donde están la mayoría de los políticos, o sea, en Washington prácticamente, Washington DC. Entonces, muchos de estos chicos, ahí se enseña sobre todo historia, ciencias políticas y algunas materias de liberal arts, de humanidades. Entonces, muchos de estos chicos estaban ya metidos en cosas de la política en Washington DC. Van a tener una influencia, va creciendo la influencia, siempre el crecimiento es exponencial. Al principio sería el que hace la fotocopia, después van creciendo un poco más los chicos, ¿no? Y de vuelta, converso también, gente que entró ahí porque estaba interesada por los estudios, y hay un ambiente donde se vive la fe fuertemente, y eso mueve y entusiasma. Homeschooling, lo puse simplemente como algo global, genérico, pero es una gran alternativa de sobrevivencia a la escuela privada. Es cierto que cada país y cada situación es distinta. Creo que en Estados Unidos sí la necesidad es más fuerte todavía, porque, bueno, para qué contar cada experiencia en detalle, pero prácticamente en la high school que teníamos adelante de nuestra casa o cerca de nuestra casa eran los druggies, o sea, le decían los drogadictos directamente a la secundaria esa. Entonces, hay ambientes que son muy pesados, muy fuertes, entonces la respuesta, la alternativa católica de homeschooling se hace muy, muy necesaria. Yo con esto no digo que no pueda haber escuelas católicas, claro que las hay y ojalá que haya muchas, porque tiene todos sus pros y sus contras, pero digo, es una alternativa muy buena y que ha funcionado. Se han hecho lugares donde se ha concentrado eso. Michigan era un lugar de homeschooling muy fuerte, por eso, porque buscaban también un poco de vida social, apoyo sobre todo, ¿no? Porque ese era lo que siempre le faltó al homeschooling, apoyo. Tenía más bien ataques, bueno, todo un proceso medio largo. Imagínense que muchísimos colegios estaban atendidos por religiosos, habían sido fundados por religiosos, pero al caer la fe, caen las vocaciones también, y caen los religiosos que atendían gratis el colegio, que trabajaban por nada, ¿no? De eso sabemos mucho los religiosos, de hacer eso por el puro amor apostólico, las cosas, las obras de la iglesia. Entonces, bueno, cuando pasan de vuelta a la diócesis y no pueden mantener esa cosa, va cayendo. Y cae, ya sabemos, la identidad católica de muchos lados. Entonces, bueno, son alternativas. Pero me detengo en un puntito que me parece interesante. El padre Hardon, un jesuita muy bueno, escritor, escribió un montón de libros, tenía la teoría de que
Después de 6 meses un libro ya es viejo. Bueno, digo, wow, hay que escribir. Entonces él escribía esa velocidad, cada 6 meses un libro. Pero libros buenos, uno fue el Catecismo, que fue medio precursor del Catecismo de la Iglesia Católica, y también sirvió mucha gente para la conversión, porque no había un catecismo en inglés tan bueno. Es el que adoptaron las madres, las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, las misioneras, lo tomaron como base y eso es lo que estudian ellas. Bueno, así escribió varias cosas. Pero él decía una cosa muy sencilla, entre varias cosas buenas que decía. Dice, el material católico que existe es feo, es barato. ¿Por qué? Porque ustedes no lo compran. Cómprenlo, paguen y van a ver cómo empezamos a producir cosas mejores. Y eso es sencillo también. Y acá me detengo en una nota que, bueno, medio agridulce, pero es esto. Sé de alguien, no por esa persona directa, sino por alguien que me contó, que escribió como 12 o 14 libros para escuelas católicas. ¿Y qué hacen las escuelas católicas? Fotocopias. Entonces el autor no puede vivir de lo que produce. Y escribir un libro, les digo, cuesta muchísimo tiempo, muchísimas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Incluso hasta le pidieron a esta persona si por qué no directamente les regala el PDF para que ya directamente no tengan que hacer el trabajo de fotocopiar. Entonces, un poco tenemos esta mentalidad. Esto lo digo acá porque en eso choca un poco con nuestra mentalidad. Yo soy católico, así que para mí las cosas católicas tienen que ser gratis y fácil. No me pidan esfuerzo, no me pidan dinero, no me pidan ni siquiera perseverancia ni compromiso. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué reinado social de Cristo estamos hablando? ¿De qué apostolado? Los católicos están bajando a la Argentina. ¿Y culpa de quién creen que es? De nosotros, porque nos tomamos así las cosas. Y lo digo con pena, porque veo eso, que tenemos esa mentalidad y eso es lo que tenemos que transformar. Eso es parte de nuestra conversión. Si no es que no llegó a ser Cristo el tesoro de nuestra vida. No es verdaderamente el principio y fundamento. No es el objetivo que tenemos el cielo. Es un hobby, es un pasatiempo, al que si yo no le dedico tiempo no pasa nada. Me gusta coleccionar estampillas. Bueno, si este fin de semana no me puse a ver mis estampillas, no pasa nada. Pero no puedo tomarme mi fe y mi apostolado como un hobby. Claro que me va a costar. Y qué bueno si pierdo mucho allí, porque lo que pierdo es la mejor inversión, es lo que más voy a ganar. En esto vale la pena perder tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, compromiso, amor. Esa es la palabra que resume todo lo demás. Y eso, sin amor, el apostolado no funciona. No se instaura un reinado social de Cristo sin ese amor apostólico real. Esto es simplemente un mapeo. Bueno, eso por ahí no les interesa mucho por acá, pero cómo se ha expandido. Hay algo que sí me saco el sombrero también de Estados Unidos, hay cosas que les criticamos, ¿no? Con justicia algunas, pero fíjense cuántas iniciativas universales, católicas, tienen ahí su origen. Son muchas. Otra vez me hice la lista, bueno, de hecho estoy nombrando varias de esas que son de ahí porque me tocó verlas simplemente. Pero bueno, quizás podría haber hecho una lista más prolija de todo. Pero son muchísimas cosas que se les ocurrió primero hacer ellos. Yo la verdad me puse a hacer un podcast. ¿Por qué? Porque escuché un podcast en inglés primero. Y en ese momento me puse a averiguar y ya había muchísimo material en inglés para un cierto número. Ciertamente la población que habla inglés en el mundo es muy grande. Y había un grupo enorme. La población que habla español es mucho más grande y hay muchísimo menos material. Y muchísimo menos contenido católico en muchas cosas. Eso sorprende, pero es de verdad así. Antes era mucho más capaz. Ahora se ha ido creciendo mejor que bueno el material católico para llegar a esa gente, pero hay todavía una carencia enorme. O sea, hay mucho para hacer en el campo católico de habla hispana, que es, bueno, los indios y los chinos son muchos, pero digamos, entre los católicos, me atrevería a decir que la lengua más hablada entre los católicos. No sé si estoy diciendo una estadística así medio inventada, pero creo que la acierto si la digo. Acá me refiero a otros sitios. También el adaptarse. Esto ya es viejo, pero fue una adaptación. Catholic World News. Jeff Myrus, que era uno de los fundadores de Christendom College, que les puse ahí recién, bueno, se separan en un momento y estas cosas pasan también.
a veces no nos entendemos, no tenemos la misma visión. Puede pasar, San Pablo y San Bernabé se fueron por distintos lados, ¿no? Y bueno, se sospecha que habrán tenido algún malentendido, así que si le pasa a los santos, cuanto más nosotros pecadores, ¿no? Pero que cada uno se pueda abrir o tener otra iniciativa no es algo malo en sí mismo. ¿Qué hicieron? Es un sitio de noticias donde sacaban noticias de todos lados, ese era un sitio de noticias católica, era noticias de otro lado con un pequeño comentario. Eso obviamente es un montón de trabajo, pero hacerlo de una forma que sea rentable para que puedan ganar algo a través de pedidos de donaciones y propagandas. Bueno, puse eso, pongo otros dos chiquititos ahí. Esto simplemente porque me tocó con un solo. Desde la Fe, si le suena, es de la Arquidiócesis de México. O simplemente porque conozco a la chica que hace todos esos dibujitos, la infografía, la conocí, ¿no? Es graciosa, chica muy tímida, la presentaron ahí y bueno, hace un montón de apostolado. Y eso que poner también un talento que tengo para el servicio de la fe. Hacerlo eso, porque obviamente no hay que son millonarios porque hacen su cartelito, ¿no? Pero es poner lo que sé, lo que puedo hacer para llevar la fe a mucha otra gente. Y claro, es gracioso porque vivo en un pueblito en la playa, lo que hace yo, así que estoy orgulloso también de eso. Pero claro, son gente que hace eso y tiene un impacto global, en cierto modo. Porque esos cartelitos de la fe, yo lo he visto un montón de esos cartelitos y uno se sorprende, era bola que hacían el cartelito. Aleteia, bueno, tiene una historia más complicada, fundada en Francia, pero también Aleteia en español, son 4 chicas las que lo hacen, 2 de las cuales venían a nuestro grupo, ¿no? Entonces, eso digo, ¿para qué eso? Para ver que no es la oficina enorme, con un montón de empleados pagos que ganan millones de dólares. Son gente que se pone las pilas y lo hace. Y sacan eso adelante y están todo el día pensando qué nuevo artículo van a poner. Venían a las charlas y era, chavo, hacemos artículo eso. ¿Cómo era el libro ese de qué cosa? Listo para el artículo. Entonces, es tener esa iniciativa de hacer. Después tiene un impacto grande. A Letella, si le suena, casi llega, eso no sé. Sí, bueno, mundialmente conocido, ¿no? Y ahí están las 4 que lo hacen. Lighthouse Catholic Media. Ese fue, lo tuvimos en la ejercicio espiritual. De vuelta, estoy contando esas cosas porque nos tocaron nosotros de cerca, ¿no? Ciertamente hay un montón de iniciativas más. Lighthouse Catholic Media. Es Mark Middendorf, un hombre que venía a los ejercicios espirituales, escucha las charlas y dice, estamos hablando también de época pre-internet o comienzos de internet, y dice, bueno, tenemos que grabar todo esto y hacer que toda la gente que no tiene acceso a la charla pueda escucharlo. Hay que pensar cuál es el sistema de negocio que funcione para que esto pueda llegar a la gente. Es cierto, hay que tener cabeza para algunas cosas. Uno capaz no tiene esa cabeza para hacer cómo voy a hacer funcionar esto y después la dedicación para eso. Entonces se le ocurrió hacer CDs, que para muchos de ustedes tengo que explicar una cosita redonda, chatita, que brillaba así y uno lo ponía y escuchaba música a través de eso, ¿no? Eso para muchos ya no saben ni qué es. En los museos acá cercanos pueden encontrar. ¿Cómo llegaba a eso? También con un pequeño muestrario, en donde se ponían varias charlas y después agregaron libros también. Ahí está un libro de Matthew Kelly. También otro, me pareció genial lo que hizo, era juntar fondos y poder vender libros a $1 para que la parroquia regale esos libros el día de Navidad. ¿Y era para qué? Para atraer a la gente que es católica pero no practica la fe. Entonces ese era el tiro, van para Navidad, entonces que la parroquia se lo regale. Total, de alguna forma el dinero se va a volver. Eso también es un poquito abrir el corazón, porque muchas veces regalar no sé si me gusta, ¿no? O sea, perder dinero o pagar algo de apostolado es como, ¿y cuál es mi rédito? Ya van a ver el rédito que hay en el cielo, van a ver que era la mejor inversión que podrían haber hecho con el dinero en vez de malgastarlo en los bares y otras formas. Bueno, eso era regalar estos libros, y estos libros la verdad están escritos de una forma que me parece muy inteligente, porque son historias, son cosas así, y finalmente lleva lo mismo. Hay que ir a misa, hay que confesarse, hay que rezar rosario, y hay que hacer la meditación, y son cosas bien básicas. En eso concluye cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, de vuelta, esa iniciativa para que la gente pueda tener acceso a estas cosas. La verdad que les fue bien, pero obviamente se tuvo que readaptar en un momento. Ya el CD no existe más. Hicieron otro sistema de carga, pero bueno, ya me parece que eso no sé mucho en qué quedó. Son momentos y hay que aprovechar el momento, y esto funciona y esto lo hago. ¿Vieron el que hizo horario de misa, la aplicación? También, está en todo el mundo, está genial. Cantidad de jóvenes que me dicen, no pude ir a misa porque me fui de vacaciones. Y le digo, está la app, horarios. Acá la puedes sacar, bajarla, y ahí tenés, sabés cuando
me estoy por ir a tal lado, pero creo que no hay iglesia. Hay mucha gente que deja de practicar la fe por esa cosa tan simple. Pero muchísima gente que le escuché esa excusa. Me mudé y no voy a misa. Bueno, eso capaz que no le toca a ustedes tan seguido acá. Pero ¿qué hizo uno? Se puso a hacer algo que es una app que es muy sencilla, la de horario de misa, y pudo cargar toda esa información. Hay otra. Ya lo mareé bastante, ¿no? Bueno, ya espero que tengan cuál es la que van a hacer ustedes, ¿sí? Catholic Answers. Un hombre sale un día, Carl Keating, de misa, y ve que habían puesto panfletos en todos los autos, en el parabrisas, los protestantes, diciendo que los católicos esto y los católicos lo otro, a ver si se convertían esos malditos católicos de una vez en la verdadera religión protestante. Entonces, ¿qué hizo? Leyó eso, lo contestó, contrató una casilla de correo para que no le vengan a quemar la casa después. Entonces eso es lo que puso como para reenviar alguna cosa, le puso esa dirección en los folletos que escribió. Fue cuando estaban los protestantes de su servicio y se los puso también de vuelta en el parabrisas de los autos de ellos, ¿no? Va a ver a los días, a ver si había llegado alguna respuesta o nada con la casilla de correo, la abre llena de cartas de estos protestantes. No eran insultándolo, no, nada de eso, eran simplemente cuestionando. Pero ¿por qué dice usted esto sin la Biblia, esto otro? ¿Y por qué los católicos tal cosa? Entonces dice, bueno, a escribir otro folleto. Y así, yo compré el pilón de folleto, era una cosa así altísima, que eran los ejemplos de todo tipo de folletos que tenía. Hicieron los folletos, después hicieron una revista. Se juntaron con también otros más que apenas sabían un poco de la fe, pero se pusieron a ver en los libros cómo contestar esas cosas. Se fueron armando esta gente que eran los escritores de la revista Catholic Answers, que después fueron conferencistas, a ver si puse los nombres de algunos por ahí. Me acuerdo de Patrick Madrid, ese era uno de ellos, pero son muchos que fueron después, sí, los tengo medio en la cara en este momento, no me acuerdo el nombre, pero si lo buscan ahí, ahora son los conferencistas famosos de Estados Unidos que dan vuelta por varios lados, tienen programas, tienen podcast, tienen radio, fundaron su radio, fundaron su televisión, hasta tienen un servicio 24 horas, creo, bueno, no sé si la noche también, pero varias horas durante el día, una hotline para respuesta católica. Cualquier protestante, cualquiera que quiere preguntar algo sobre la iglesia católica puede llamar y le contestan ahí. Fui a la oficina, vi todo eso, cómo está. Es impresionante el apostolado que están haciendo. De vuelta, cómo pagan todo eso, pidiendo dinero. Ese tema lo vamos a dejar al final del tema del fundraising. Bueno, eso obviamente después salieron con libros, todos estos son escritores. Entonces son gente que no sabía tanto la fe y se tuvo que poner a aprender para poder hacer estas cosas. ¿Entienden? Yo no sé la fe. Bueno, ya se le acabo de contestar la pregunta. Ignatius Press. También, este fue mucho el empuje de padre Fesio, jesuita. Pero, ¿cuál era la idea de fondo? Es lo mismo que esta otra. Si voy a un buen tiempo, vamos a terminar bien. Las pongo juntas, Tan Books con Ignatius Press. Tan Books tuvo la idea, que parece genial, que es rescatar libros que ya no se imprimen más, clásicos de la espiritualidad católica, de la doctrina católica. Todos esos libros que tienen la ventaja que ya no tienen copyright porque pasaron cierta cantidad de años, son 50 años. Entonces, rescatar eso y hacer publicación en cierto modo barata. Era un escaneo, una tapa linda y un poco ampliado el escaneo. Papel ok, barato el libro y impacto en todo Estados Unidos. Llegó a todos lados, a muchos países de afuera, llegó por todos lados. Porque esos libros simplemente no se conseguían más. Entonces, bueno, no voy a ponerme ahora a decir, pero eran muchos clásicos de espiritualidad que ya no estaban al alcance y estaban por módico precio al alcance de cualquiera. Entonces, ahora sí, genial. Eso era Thomas A. Nelson, por eso se llama Tan Books. Llegó un momento donde, en cierto modo, no se manejó muy bien económicamente, o sea, en alguna falla tuvo eso y no quiso pedir ayuda, algo así me contaron, bueno, nada, esas cosas también personales, pero terminó siendo comprada por también Ignatius Press. Ignatius Press ya hizo más un modelo de lo que podría ser una librería cualquiera. Allá en Estados Unidos funciona mucho la venta por catálogo, nosotros no tenemos tanto de eso.
Ya sabemos con el tema de los correos, ahora están mejores, pero es más difícil esa parte. Pero empezó a propaganda continua de compre el libro católico, compre el libro, compre de este santo que salió, compre de este otro nuevo, y así, empujar y empujar cualquier libro que había bueno, lo publicaban, y también el precio era normal, no se trataba tampoco de hacer una fortuna con el libro, sino que sea en la cantidad hacer la ganancia, pero sobre todo hacerlo como un verdadero apostolado. Y realmente yo también agradecido digo estas cosas porque han puesto en las manos de un montón de gente y sacerdotes también, un montón de esos libros que hemos leído, hemos usado para formar, para prestar, y hacen un bien enorme. La lectura no es reemplazada con la película, no es reemplazada ni siquiera con un programa de radio. La lectura da una oportunidad de meditar lo que estoy diciendo, de reflexionar, de marcar, de que me llegue a fondo, de que la idea que está allí me transforme. Entonces, la lectura espiritual es algo muy necesario. Ryan, 50%. Bueno, ya vamos cerrando un poco. Ya son varios los que estamos quebrando. Bueno, esto es conferencita también. Es un tema porque no teníamos esta cultura y algo sí ha ido creciendo acá y yo me alegro, pero hay mucho todavía para hacer con este aspecto. Bueno, este es un tema medio grande y estoy viendo así de hacerlo delicado, pero pongamos el caso en México. A veces, digo esto porque me tocó buscar conferencitas para cosas un poquito acá, algo más en México y mucho más en Estados Unidos, de buscar los conferencistas que había. Yo sé que hay muchos que eran más gente que da la charla de impacto sin contenido. Sí había muchos, el nombre y cosas así. Pero lo que voy más que nada es esto. ¿Puede el conferencista vivir de dar conferencias? Claro que sí, es un apostolado, ¿no? Entonces, yo digo esto porque ojalá haya ido creciendo más acá. No quiero hablar de sin saber, de hace rato que no estoy por acá, pero antes era como estaba muy mal visto acá que el conferencista pueda vivir de dar las conferencias. Bueno, allá pongo estos casos simplemente porque me parece que hay gente que ha hecho mucho bien. Peter Craig, que tiene como 70 libros escritos, filósofo. Está bien, el 100% de lo que dice no es todo buenísimo, alguna cosa es opinable, pero realmente el 98% está bueno y hace un impacto enorme a través de libros, conferencias. La segunda que pongo es Janet Smith. Esa fue profesora gratuita del seminario. Es muy lindo el caso de ella porque traduciendo, era traductora, no estaba viviendo la fe, estaba viviendo un ambiente más bien feo, contrario a la fe. Traduciendo, la humana evite ve la belleza de la moral católica y dice, esto es la verdad, y se convierte a través de eso. ¿Cuántas veces estamos ocultando la moral católica para no caer feo, ¿no? Y pensar que esto convierte a una persona a ver la verdad de la moral católica. Entonces fue una gran defensora de esto y va por todo el mundo dando estas conferencias. Se acaba de jubilar y ahora está concentrando más en dar estas conferencias en los seminarios en África. Hace poquito me enteré de eso, me pareció muy lindo, porque dice, la inversión es formar sacerdotes, que los sacerdotes entiendan a fondo la moral católica, porque ellos la van a enseñar, el impacto será mucho más grande. Eso también lo que hacemos por seminarios, por sacerdotes, tiene un impacto más grande. Hace poquito también fui a predicar en un lugar que era Baja California Sur, un matrimonio. Pongo este ejemplo también porque es lindo ver cómo uno puede usar cualquier cualidad que le haya dado el Señor, cualquier don que tenga, cualquier talento, esa es la palabra que quería decir, para esto. Estos eran psicólogos. Los dos llegan y ven que en la diócesis la catequesis estaba desastrosa. Entonces sienten que Dios le dice, ajá, ¿y ustedes qué van a hacer? Entonces era ponerse a hacer el programa catequético y sacar adelante, enseñar a los catequistas cómo enseñar y qué sé yo. Y en un momento van y se quejan en la oración, Señor, la verdad, el gran problema acá es el clero. Y entonces sienten que Dios le dice, ajá, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿No? Entonces ya tenían miedo de quejarse, ¿no? Pero se pusieron a decir, bueno, somos psicólogos, ¿qué podemos hacer en el seminario? Atención gratuita a todo el mundo, tratar que todo el mundo pase, darle los elementos católicos básicos de psicología, dar alguna charla, lo que se pueda. Y eso también le costó guerra y demás, hasta buscar otros sacerdotes que le den conferencias, charlas, retiros, qué sé yo. Cada uno tiene su lugar y puede tener su impacto si realmente quiere tenerlo. Bueno, les puse muchos otros ejemplos, ya no quiero entrar más, universidades online. El WTN, ya sé, esta no es laica, es una monja, pero simplemente me pareció curioso y simpático el caso cuando compran la primera cámara, el primer programa, aparecen en un garage filmando y dicen,
disculpen, si alguien de los que está viendo este programa sabe cómo manejar esta cámara, por favor, podría ayudarnos. Así empezaron, digo, hoy en día en la red católica más grande del mundo, es impresionante el impacto, cantidad de conversiones, el bien enorme que hacen. Y ella tenía algún entrenamiento o había estudiado algo de eso, no sabía nada. La historia de ella es muy simpática, pero prácticamente se sentaba en un sillón y se ponía a opinar. Y estaba bueno lo que decía, ¿no? Y le iba saliendo y no se quedaba callada y opinaba y no tenía ningún problema de decir las cosas. Y bueno, sí le costó bastante problema porque se peleó con el cardenal Mahony, porque en un momento el cardenal Mahony negó la presencia real eucarística del Señor. Entonces ella dijo sin pelo en la lengua, todo ahí, le mandaron del Vaticano, problema por todos lados, qué sé yo, pero bueno, salió adelante. Ya el último, creo, Focus, que es Fellowship of Catholic Students, Fellowship of Catholic University Students. Son jóvenes, como ustedes, que terminan la universidad y duran 2 años de su vida solamente para hacer apostolado. Me pareció muy edificante, trabajé mucho con ellos, porque hacen verdaderamente solo eso. Tienen prohibido trabajar, tienen prohibido estudiar, tienen prohibido salir con chicos o chicas el primer año. El segundo así pueden, pues ya van perfilando para casarse después, ¿no? Pero se dedican a eso todo el tiempo, a rezar, sí tienen su hora de oración, cada día tienen sus oraciones, pero el resto es buscar los universitarios, se van a un campus y tienen un montón de métodos, unos que salen a saludar, otros que se ponen el primer día con cosas graciosas para sacarse la foto, hacen pequeños grupos de Biblia, tratan de multiplicarlo, no importa si son 2 los que van, es dale y dale y dale con el apostolado, y después los llevan a misionar, me tocó hacer algunas misiones con ellos. Es muy lindo, es muy edificante porque están de verdad haciendo eso solamente. Ay, ¿cómo se lo pagan? Pidiendo dinero. Se dedican 1 mes al año donde lo único que hacen es salir por todos lados a pedir dinero, mostrando lo que hacen para poder sacar adelante. Sé que es más fácil en Estados Unidos conseguir el dinero. Están abriéndolo en México y si tenían dificultades por la parte económica. De verdad sí es eso y bueno, acá también sería un problema eso. No estoy diciendo para poner ese mismo modelo acá, no sería fácil. Se gasta como $60,000 por año para sacar adelante todo eso, ¿no? Entonces, el grupito, sí, es una inversión muy grande, qué sé yo, no estamos quizá en esa parte económica, pero sí en esa idea de que si está un chico 2 años solamente haciendo apostolado y ninguna otra cosa, yo podría poner un poco más de ganas. Podría echarle ganas, como dicen los mexicanos, ¿sí? Ya se me pegó. Acá sí quería decirle un poquito los números, estos son los resultados, porque uno dice, bueno, ok, qué lindo lo que hacen, y qué queda de eso. Miren ahí abajo la cantidad de vocaciones que han salido, 1.300 vocaciones para la iglesia. Entonces, ¿no es eso un lugar donde también la iglesia podría aportar? Que tenemos una gran crisis de vocaciones. ¿No es eso el motivar a los jóvenes a hacer apostolado? Es esa la receta, porque hay vocaciones, hay apostolado, y ahí se puede formar familia. Digo, estos son los que salieron religiosos, pero imagínense la cantidad de matrimonios santos, diría, o en camino de, que salieron a eso porque se dedicaron 2 años de su vida a rezar y a hacer apostolado. La cabeza se les transformó el corazón, la visión de la vida, que es una visión de fe, se les transformó y tuvieron impacto en varios otros. Entonces, eso es lo que puede hacer el apostolado de ustedes. Eso es transformador de una sociedad. Bueno, ahí ya termino con eso, no estoy diciendo nada nuevo. El diagnóstico es entender que estamos en una situación donde esto es urgente. La fe se va cayendo y los números van en bajada. Tenemos que darnos cuenta del problema, pero no para amargarnos, sino para con gran esperanza sobrenatural trabajar, hacer esto, ver que es muy necesario, que esto no es un hobby, que no es optativo, entenderlo. Bueno, puse el tema de las autorizaciones, pero es una cosa que lidiamos más bien nosotros sacerdotes, ustedes no tanto, así que aprovechen, ¿sí? Hagan, ya que no tengan que andar pidiendo permiso para todo. Fundraising, bueno, eso también. Sé que lo han hecho acá. Bueno, mejor no decimos. Pero estas cosas no salen solas, o sea, todo cuesta dinero. Entonces, ayudemos también eso, no tengamos miedo a pedir y para sacar adelante estas cosas. Las personas, bueno, también es el asunto, saber también que vamos a tener que aprender muchas virtudes, caridad, humildad, paciencia, porque vamos a tener que lidiar con personas con esto. Un grupo de apostolado se cansa la gente también.
se pelean, el uno mira al otro, el demonio se mete a dividir. Entonces es algo que también vamos a tener que aprender a vivir la virtud. Por eso el apostolado santifica como ninguna otra cosa, diría. El apostolado nos exige, nos exprime que tengamos que ser santos, porque si no, no funciona. Problemas personales también, vamos a tener que superar muchas cosas interiores. Pero de eso se trata, de llegar al cielo, pero no con las manos vacías, sino con muchas de estas obras. Es simplemente eso, una pequeña visión de distintas y posibles apostolados. No hemos rezado al principio, sí los invito a rezar una Ave María la Virgen ahora, y después si hay una pregunta. Bueno, muchas gracias, Padre. Nos dejó la vara alta para el apostolado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos reinventamos o cómo mejoramos. Padre, aquí hay una primera pregunta. Una pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer apostolado con la palabra en los lugares donde se cree en Dios, pero no están muy de acuerdo con el reinado social de Cristo, a tal punto de no querer hablar con el tema? A cada uno el Señor lo encontró donde estaba. A los pescadores en el lago y así a Mateo juntando dinero. Entonces, también esto es un arte que ciertamente no lo manejamos muy bien a veces, pero si uno le pide al Espíritu Santo, Él sí sabe qué poner en nuestras palabras. Y entonces va a ser muchas veces, quizá el discurso primero no va a ser hablar del reinado social de Cristo, en un alma que no estaría de acuerdo, reaccionaría mal, o por ejemplo, empezar con un tema moral a alguien que no lo aceptaría o lo que sea, sino ir a veces a donde sí acepte esa persona. Entonces uno puede empezar a veces por un tema piadoso, si es lo que el alma aceptaría mejor, o un tema intelectual, si eso le atrae más, o contarle mi experiencia en un retiro, las cosas que vi, las cosas que aprendí. O simplemente, bueno, sí, uno podría comentar esto y ver qué pasa, aunque reaccione la otra persona no esté de acuerdo, da un lugar para dejar pensando a la gente. Entonces me parece que sí hay un poquito de arte, pero siempre en general el aviso es ir de a poco, ir de a pasos. El Señor mismo usó eso, los misioneros siempre usaron esas cosas. Pongo el ejemplo cortito de acá en las misiones guaraníes, que llegaron y los indios eran polígamos. Y era un problema. Y era un problema enseñárselo porque sabían que no iban a poder hacerlo, no estaban listos para dar ese paso a los indios. Entonces empezaron con otras cosas. Hablar de Dios creador, remunerador, de rezar y cosas así. Con el tiempo, de a poco, empezaron a hacer las casas más chicas. Entonces no le entraban las muchas familias, tenían que casarse con uno. Y por la parte práctica fueron y salieron y fueron monógamos finalmente. Pero hay cosas que no puede lograr en una primera conversación. Hay veces que hay que escuchar con una paciencia las cosas y dejar pasar y todo, con el vector de quiero llegar a esto y rezo para esto, pero no puedo en una conversación darlo vuelta y frustrarme y terminar peleados. Eso no vale la pena, no es una buena táctica. Claridad mejor. Bueno, acá otra pregunta, padre, dice, ¿es necesaria la organización en el apostolado o sale solo, entre comillas? Esa la pedía Luis para que hablemos de la organización. Los romanos ganaban a todos los pueblos bárbaros porque eran organizados, sabían pelear en hombro con hombro, escudo con escudo y con disciplina, y eso los hizo invencibles, ¿no? Entonces,
La organización es muy importante, es muy necesaria. No prescinde eso de tener también el apostolado uno a uno, son cosas paralelas, no son opción A o opción B, son las dos cosas. Entonces, mucho es el apostolado uno a uno, que incluso hay santos como San Pedro Pablo se le dio muy bien, era el gran apóstol de la conversación uno a uno, y convirtió gente, sacó adelante obispos que ya estaban frustrados con el protestantismo y ya estaban vencidos, los sacó adelante, los hizo reformar la diócesis y grandes logros. Pero el apostolado organizado es importantísimo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer todo solo. Entonces ahí uno aprende también a trabajar en equipo, donde poner los talentos de cada uno y aprender a ser responsable con las cosas que se dan. Entonces, si uno pone esos mismos, o esas mismas técnicas que uno pondría en una empresa, en un trabajo corporativo, ¿por qué no usarlas para el apostolado nuestro, organizado? Entonces, me parece así imprescindible eso. Y asumir el compromiso, esa cosa que tanto nos cuesta y a la juventud hoy en día le cuesta más todavía, el atarse al mástil, para no caer en la tentación de las canciones de las sirenas, ¿no? La alusión a Odiseo, que se ata al mástil, es eso, porque siempre me quiero ir. Nosotros los religiosos hacemos votos, ¿por qué? Porque si no uno se va, porque si no uno ya no quiere. Entonces, atarse, el que se casa se ata también. Entonces hay que aprender a atarse y atarse al apostolado. No andar con eso que muchos lo ven hasta como si fuese una virtud de la cual me jacto. No, a mí me gusta andar por un grupo y por el otro y por todos lados y sentirme libre, no me caso con nadie. Muchas veces simplemente, perdón, egoísmo. O sea, no quiero atarme, quiero que si hoy se me da la gana hacer otra cosa en vez del apostolado, que no sentir ninguna atadura a nada. Dante, al comienzo, en el pre-infierno, pone un grupo de gente que corría atrás de un diablo con una bandera, de una línea a la otra, de una línea a la otra, y no daban más. Y pregunta a su guía Virgilio, ¿y esos quiénes son? Son los que nunca quisieron comprometerse con nada. Ahora tienen que correr atrás del diablo. Están en el pre-infierno, ni siquiera merecen el infierno. No sé si está medio fuerte el mensaje, pero bueno, ahí va. Hay que atarse, no hay que tener miedo. Y sí, me va a costar sacrificio y lo que sea, pero de eso se trata. A Cristo le costó la cruz. Bueno, ahí les recuerdo, si quieren hacer las preguntitas, en la carpeta tienen el código QR. No sé si lo podemos proyectar acá. Y ahí en concordancia con eso, padre. También están los papelitos, si quieren escribirlo, y ahí las chicas nos pasan a buscar. Levanten la mano. Concordancia con lo que dice padre, acá preguntan, a veces los proyectos se empiezan y son realmente buenos, pero luego pinchan por falta de gente, poco compromiso o por ser un grupo social que luego pierde esa influencia y ya no es de interés. ¿Cómo mantener el espíritu de los apostolados para la perseverancia y la evolución? Bueno, una cosa sí puede ser porque la idea no era buena en el fondo, o sea, no estuvo bien calculada. A veces sí pasa eso, o sea, es un proyecto que realmente no era tan útil o quedó viejo, por ejemplo, esas cosas que decíamos cuando uno sobre todo se ata más a la tecnología. Pero cuando el proyecto es bueno, se rezó y se vio que Dios quería eso, ahí viene la parte de seguir adelante. Entonces, motivar. Primero, una cosa es nunca desnaturalizar el proyecto de que era el grupo. O sea, si era un grupo, por así estoy inventando, ¿no? Este grupo que vamos a dedicarnos a visitar los enfermos en los hospitales y a eso nos dedicamos. Y de repente vino otro que le gusta no sé qué otro tipo de cosas, entonces dice, no, pero ¿por qué por el grupo no, en vez de los hospitales, no más bien hacemos esta otra cosa? Entonces, los que estaban motivados por el tema de los hospitales ya no van más, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces, eso de naturalizar el grupo es una forma de hacerlo fracasar y que se hunda. Pero después sabemos también que aunque sea todo bueno y se siga con ese proyecto, la naturaleza humana está herida. Entonces, bueno, ahí hay cosas ya esto más práctico, ¿no? O sea, por un lado, rezar por los miembros, motivarlos espiritualmente. Por eso ejercicios espirituales me parece que hago una gran motivación para todas estas cosas. Porque si yo no tengo bien claro y fuerte dentro de mí el deseo de santidad y la vida de oración diaria, entonces lo demás se me hace ¿y para qué esto? Pues ya me olvidé para qué quería ir a hacer el apostolado. Entonces, por más, dicen esto, ¿no? Una pava con agua caliente, por más que esté hirviendo, cuando se la saca del fuego, se va a ir enfriando.
paulatinamente, sí o sí, se va enfriando. Esa es nuestra naturaleza y hay que estar incentivándola por los dos lados. Por la parte intelectual, claro que sí, pero mucho tiene que ver con la vida de oración y unión con Dios. Porque si no tengo ese deseo fuerte de santidad y una vida espiritual fuerte, sí, es muy posible que me termine desanimando. Entonces eso es lo que hay que cultivar en los demás y moverlos a eso. Y también un detallito sencillo, pero lo aprendí con la experiencia también. Hay que interesarse por cada uno también. Entonces, el que no pudo venir, buscarlo un poco. Tal vez si una vez no pudo venir es una cosa, pero ya no vino 2 veces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? O sea, si me interesa, si apreciamos que venga, si nos interesa tu ayuda, si te apreciamos. Eso también son cosas humanas, pero de sentirse querido hace mucho. Hay que cuidar también la parte humana en estas cosas, ¿no? No desatender. Bueno, no sé si tenemos ahí alguna preguntita más. ¿Allá? ¿La tenemos acá? Dice, en mi caso soy licenciada en marketing y estuve al 100% dentro de un apostolado donde la gente que estaba dentro llevaba 30 años dentro del mismo. A mí me sumaron para sumar nuevas cosas y en cuanto estuve dentro no faltaron los supuestos cargos o lugares que no se tocan por el tiempo que se llevaba dentro y el poder que se tenía como perseverar en lugares como esos, si uno quiere y anhela evangelizar. Ok, bueno, hay una doble cosa. Por un lado, algo que critica Padre Castellani en ese libro Cristo y los Fariseos, que es terrible, le aconsejo leerlo. Hice un podcast, pero por la situación en que estábamos lo bajé, pero comentándolo. Pero me parece que es genial, brillante lo que cuando va hablando del distintos grados de fariseísmo, que dice cómo la religión se va haciendo primero exterior para muchos y después se va haciendo ya una hipocresía y después hasta les molesta el que sí quiere hacer las cosas y termina matando. Son 9 grados, pero se lo resumo así bien cortito, ¿no? Entonces termina siendo molesto el que sí quiere hacer el apostolado y cosas así. ¿Por qué? Porque en el fondo se terminó buscando la religión como un medio para otra cosa. El apostolado como un medio para otra cosa. Eso es muy grave porque eso pasa muchísimo en las cosas de la iglesia. Eso no va a pasar a nosotros si no estamos todo el tiempo mirando hacia dónde vamos, cada día en nuestro principio y fundamento, hacia qué queremos de verdad con esto, qué quiero, Señor, con esta charla que estoy dando, qué quiero con este apostolado que estoy haciendo. Si no estoy mirando eso, es muy fácil que use la religión como un medio para mi interés. Eso va a estar presente, vamos a tener que luchar siempre contra eso. Al Señor le costó la cruz, los fariseos lo mataron, pero nosotros también nos va a costar porque todos los santos tuvieron que pasar por eso también. Se hace el establishment, ¿por qué? Porque se acomodó. Ya estamos cómodos así. Sí, ya no viene nadie más, pero estamos cómodos, estamos así calentitos y al lado del fuego y qué lindo. Entonces ya nos sequemos y que se hunda todo, pero cómodos, ¿no? Entonces esa comodidad vamos a tener que luchar siempre. Y hay muchos que no van a querer vencer eso. Entonces no simplemente, ojalá sí se reconviertan, se reenciendan, puedan ver de vuelta con espíritu de fe el que estaban haciendo. Eso tiene que ocupar también el que lo lidera, de que se mantenga ese espíritu de fe constante, ¿no? Eso es lo que decíamos más o menos en la pregunta anterior. Entonces eso tiene que tratar de hacerse. Y si no, ¿qué? Si eso no funciona, ahí viene la segunda parte. Hay otras cosas para hacer. Armar lo suyo, ¿sí? O sea, irse para otro lado y hacerlo en otro lado, donde sí pueda usar esos talentos. No tendrá la superestructura, tendrá que hacerlo todo a pulso, a la noche, de vuelta, en el ómnibus, en donde sea. El trabajo ya no va a ser lo mismo, habrá que hacer con el teléfono, no con la máquina súper que tenía antes, lo que sea. Pero esas cosas van a pasar. Muchas veces es mejor mantener el espíritu y no tener los medios y ser pobre, a que tener toda la institución, como la iglesia en Alemania, por ejemplo, y estar por dentro muerta. Eso es peor.
Así que prefiero estar solo haciendo las cosas. Si no pude dar vuelta a la gente, siempre hay que tratar al menos al principio de ver si se puede motivar, volver a encender la fe, volver a ver por qué hacemos las cosas. Pero si eso no funciona, a otra cosa. Lo hacemos por Cristo, no por el grupo, el establishment, lo que sea. Bien. Dice, un sacerdote amigo alguna vez me comentó que no era buena idea separar un grupo de formación cuando va creciendo en edad y crear otro nuevo grupo para más jóvenes, porque normalmente así empieza a decaer el apostolado y aparte está bueno que los más jóvenes compartan con los mayores. ¿Usted qué opina al respecto? Son cuestiones prudenciales. Entonces, realmente no hay una regla general para esas cosas. De verdad, eso hay que rezarlo, ver quiénes son la gente, cuántos son, qué es lo que está pasando, qué funcionaría mejor, hablar entre todos. Parte de la prudencia también es escuchar las opiniones de los demás. Eso es muy útil, no se olvide nunca de hacerlo. ¿Sí? Muchas veces tenemos la gran idea, pero bueno, uno va y le pregunta al otro y el otro dice, sí está buena tu idea, pero bueno, qué bueno que me lo dijeron, que era una idiotez que se me ocurrió cuando estaba soñando anoche, porque casi invierto mi vida y mi tiempo en hacer algo que se iba a hundir solo. Me han salvado de cuántas cosas por preguntar cosas que se me ocurrieron a mí también que eran geniales y después no eran ninguna idea genial para nada. Entonces, eso es bueno a veces, preguntar a los demás y bueno, a veces también se llega a un consenso entre las cosas, ¿no? Pero de vuelta, siempre rectificar al espíritu de por qué quiero hacer esto, qué viene a las almas se sigue, qué quiere Dios con esto. Padre, según su experiencia, ¿cuáles son aquellos errores en los que por lo general se quedan en los apostolados para prevenirnos? Los hice todos, así que les puedo dar mucha experiencia. De errores, bueno, muchísimo, digo, desanimarse, esta es una, eso se cae mucha gente con eso. Pelearse, eso es algo que está cuidando mucho, la verdad sí me tocó estar cuidando mucho de eso, a veces hay muchas novelas y tan horrible eso, ¿sí? Entonces, tener esa nobleza, promover esa nobleza de corazón, de enseñar a perdonar, enseñar a seguir la iniciativa del otro, secundar, ayudar al otro, agradecer, pedir perdón. Son cosas humanas, pero la parte humana es muy importante también, porque el demonio va a atacar esas cosas a veces. No va a venir con, eso se aprende del carta del diablo a su sobrino, no va a venir con problemas teológicos que divida a la comunidad entre herejes y ortodoxos. No va a atacar por ese lado, le dice el demonio al que está convirtiendo. No le diga que Cristo no está en la Eucaristía. Dile que la señora de al lado hace ruido, que el niño llora, que cantan feo en la misa, así ya no va más, ¿no? Entonces, por esos lados ataca sobre todo el demonio. Entonces, esas cosas a veces son las que más hay que cuidar. Porque después, lo práctico, si lo hacíamos así o así, muchas veces no importa tanto. Cuando hay amor, entusiasmo, qué sé yo, el método, cómo hicimos, si pusimos al principio el rosario, lo pusimos al final, no importa nada. Muchas veces eso no importa. Sí hay que planificar las cosas, aprender también a planificar en grupo, esas cosas más o menos que fui mencionando, pero no descuidar la vida espiritual, nunca, porque ahí es donde se cae todo el por qué estoy haciendo, pero tampoco descuidar la parte humana de caridad, porque eso es muy importante. ¿Y cuánta gente o se ha ido de la Iglesia Católica o ha entrado a la Iglesia Católica por una cuestión de caridad? ¿Cómo me recibieron? Contaba este rédito a un sacerdote polaco después de la caída del comunismo. Se acerca un hombre a decir, bueno, disculpe, yo sí fui bautizado, la verdad que dejé la iglesia y fui bien anticatólico todo el tiempo. Estoy arrepentido, quisiera volver, pero no hice ni mi primera comunión ni nada. Venga, bienvenido, le doy un abrazo al sacerdote y dice, bueno, miren, sentamos, le vamos a dar catequesis, fui viniendo a la distintas catequesis. Pero quiero que al final usted decida si realmente quiere ser católico. Que al final le dice, sí, padre, sí, convencidísimo, quiero ser católico, quiero hacer mi primera comunión, confirmación. Y bueno, ¿cuál catequesis fue la que más le llegó, más lo movió por dentro? Mire, padre, a decir verdad, yo no tengo buena memoria, no me acuerdo mucho de las cosas que aprendí, pero simplemente me acuerdo que cuando llegué me dio un abrazo y me dijo, bienvenido a la iglesia, quiero ser católico por eso, ¿no? Y cosas así sí hay. Y también sabemos gente que deja la iglesia porque no lo trataron bien, nadie le importó si venía o no. Eso es una cosa que sí he tratado de cuidar en los grupos que teníamos. Llega el chico nuevo, la chica nueva y se para en la esquina así.
¿no? Y son 3 segundos que hay para ir a decirle, hola, bienvenido, pues si no se va. Eso, bueno, esa era mi experiencia, al menos allá, no digo que sea universal, pero muchas veces son esos detalles de cariño, de decir el otro, si sos bienvenido, si nos interesa que esté acá, aunque tu aporte sea tu presencia, aunque no venga a enseñar lo que sea, sí te queremos acá. Es un detalle y yo diría, a veces uno le pone mucho más ganas a la presentación y hacerlo con esto y hacerle un super show, lo que sea, y si no cuida esos detalles, por ahí se escapa todo, se va todo el agua por ahí. Bueno, Padre, le agradecemos, le pedimos un fuerte aplauso y le hacemos un regalo, un pequeño presente.